¿Alguna vez te has preguntado qué estudia la filogenia? Pues bueno, la filogenia es una ciencia que estudia la historia evolutiva de un grupo biológico, en este caso del ser humano. Busca establecer el grado de parentesco entre distintas especies. Pueden ser actuales o también pueden ser extintas. Tú te preguntarás, pues, si este vínculo de la historia de un individuo tiene que ver con la historia de su especie. Y sí, hay muchas cosas y muchos rasgos que la filogenia nos explica, tanto anatómicos como morfológicos, también químicos, que bueno, ya veremos más adelante que esto puede influir hasta en el comportamiento, en este caso pues del ser humano. ¿Cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómicos y morfológicos del ser humano? Bueno, pues durante el desarrollo de un individuo, desde la formación del huevo fertilizado hasta la muerte del individuo, los seres pues pasan por diferentes estadios, cada uno caracterizado por diferentes rasgos morfológicos, fisiológicos e incluso comportamentales. Bueno, pues la sobrevivencia de nuestra especie ha requerido que nosotros tengamos muchos cambios, que bueno, veremos más adelante, pero uno de estos cambios ha sido que el ser humano se ha convertido en un ser ultra social y ultra cooperativo, pues anteriormente en la historia lo que nos platican de la evolución, de la selección natural, pues se habla como si fuera una batalla campal, como si todo esto hubiera sido de violencia, de el sobrevive el que mejor se adapta. Y pues también se ha observado en las nuevas ciencias multidisciplinarias evolutivas que algunas especies han estado evolucionando así, como las termitas, las hormigas y nuestra propia especie, con una cooperación y un altruismo han sido la clave del éxito de su evolución. Entonces, pues en el momento en que nos podemos preguntar qué nos hizo diferentes como especie, aparece una respuesta que está a la vista de todo el mundo: el lenguaje y nuestras capacidades simbólicas y de imaginación. En su evolución filogenética, ¿cuáles fueron los cambios anatómicos y morfológicos del ser humano? Si comparamos nuestra especie con los chimpancés, pues bueno, hay muchas similitudes en cuanto a la anatomía, pues puede ser de músculos, de huesos, todo es muy similar. Pero lo que diferencia al ser humano, primero, bipedismo, que es nosotros estamos en dos miembros, y los chimpancés pues bueno todavía utilizan sus cuatro miembros. Y también algo que nos distingue a nosotros es nuestra mano prensil, en la progresiva cerebralización y la ampliación de la cavidad craneana. Pues bueno, en su estructura y composición que da ahora al ser humano, el cerebro pues no solo se reduce a que es más grande, sino que también empieza a tener estructuras como la corteza cerebral, los lóbulos frontales y temporales, que bueno, nos diferencian con los primates y con otras especies como de seres vivos. Así como también la transformación de los rasgos faciales, como la disminución del tamaño del hocico, que eso hizo que la anatomía se redujera en cuanto a los músculos, y también la dentición y la evolución de la garganta, donde se le permitió al ser humano empezar a tener un tracto vocálico, donde ya no solo emitía sonidos, sino que ya empezaba a emitir sonidos con un mensaje vocálico. Y lo que más podemos destacar en este caso pues es el tamaño del cerebro y de la corteza neocortical, que bueno, se ve en mamíferos y en primates, que está relacionado con las sociedades más complejas y la capacidad de transmitir conocimiento utilizando la imitación social. En los seres humanos pues podemos crear sociedades transmitiendo este conocimiento de una generación a otra gracias a la transmisión. Con ello empezamos a crear nuestros propios nichos ambientales en los que vivimos, pero a diferencia de otras especies, somos la única especie que en este nicho ambiental está basado en nuestras capacidades simbólicas y de lenguaje y también culturales.
Y bueno, también hay que mencionar que el ser humano y otras especies comparte algunas similitudes y también algunas diferencias que son importantes. Entre las similitudes, pues bueno, desde la historia, desde Mendel, pues él comentaba que había factores internos que son los genes, que eran los encargados de dar aspecto y forma a los organismos con vida, que bueno, son todos los seres vivos. Y en el caso de Darwin, pues también comentaba que los factores externos como el ambiente eran los responsables en darle la forma a estos organismos y los causantes de la diversidad biológica. Y bueno, pues se nos ha dicho que el ambiente es el encargado de condicionar el normal desarrollo de un individuo y solo ciertos individuos estarían capacitados para desarrollarse adecuadamente en un ambiente particular, que bueno, a esto se le llama selección natural. Y bueno, dentro de todas estas investigaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, si nosotros comparamos nuestra composición bioquímica con el resto de las especies, veremos que es igual, no hay ninguna diferencia. Pero bueno, es importante decir que todos los seres vivos compartimos un ADN donde está toda la información hereditaria, un ARN que es el encargado de ayudar a que todos estos genes se sigan replicando y se generen proteínas, que las proteínas pues van a dar a los individuos diferentes características. Y bueno, ahorita que estamos hablando del caso de la genética a ese nivel, se dice también que el comportamiento puede tener una variación genética y también ambiental, que bueno, puede variar entre las poblaciones y las especies. Y pues bueno, esto también es gracias a la filogenia que se puede detectar que el comportamiento tiene una base genética. Y pues bueno, en el momento en el que nos preguntamos qué es lo que nos hizo diferentes como especie, aparece una respuesta que está a la vista de todos, el lenguaje y nuestras capacidades simbólicas y de imaginación. Se dice que para que emergiera el lenguaje y el pensamiento cognitivo y simbólico avanzado, tuvo que haber una transformación emocional y racional previa de nuestros antecesores humanos. En la literatura sobre la evolución humana hay dos términos que describen esta transformación, tanto anatómica como cognitiva y conductual. En cuanto a la anatómica, pues se refiere a la aparición de los primeros fósiles de nuestra especie como Homo sapiens. Y pues bueno, cuando se detectan estos fósiles que tienen más de 300.000 años, pues se ve que hay una bóveda craneana un poquito más alargada, que sería la única diferencia, pero anatómicamente podría ser indistinguible de un ser humano. Y en cuanto a lo conductual, pues bueno, se refiere a todos los hallazgos arqueológicos de la especie. En este caso, pues bueno, son cosas simbólicas como el uso de pigmentos como el ocre rojo para decorar el cuerpo o el uso de joyas o collares, el hecho de que ya había un entierro de los muertos, instrumentos musicales, herramientas para cazar o redes para pescar, evidencia de intercambios o trueques hechos a lo largo de distancias entre otras comunidades. Y bueno, pues, ¿qué relevancia tiene la filogenia en el estudio de la psicología? Bueno, pues la filogenia nos ofrece la oportunidad de identificar patrones de comportamiento que han sido conservados en los organismos y que bueno, pues también puede discriminar aquellos que son adaptaciones en función al entorno como el comportamiento. Esto donde los rasgos del comportamiento pues se pueden relacionar con la construcción de las filogenias y se pueden utilizar como complementarias a aquellas filogenias basadas en la información genética y también en la información morfológica. En general, pues es posible que las especies e individuos con diferencias de temperamento, disposición, así como experiencias pasadas, edad, sexo y salud tengan un componente genético correspondientemente complejo en el que se intervienen múltiples genes que afectan una diversidad de neurotransmisores y patrones de secreción hormonal incluso. Pues la filogenia ayuda en la psicología a la concepción de una mente humana cooperativa motivada por el deseo de vincularse y de compartir con otros y con nuestras experiencias propias, que apoya de una manera contundente a la revisión del psicoanálisis propuesto por los pioneros del psicoanálisis racional.
lo cual pues ya incluye una psicoterapia psicoanalítica de cara a cara.